¿Te imaginas estar en medio de la guerra, ver a tu hermano al otro lado del campo de batalla y correr hacia él con el alma al borde del colapso, solo para descubrir que ya no estaba vivo? No es una historia cualquiera. Esto le pasó a alguien real, y no fue un delirio, ni una alucinación. Fue una señal, un mensaje de lo alto, porque a veces los que amamos vuelven, aunque sea por un instante, solo para salvarnos. Su nombre era Elías. Tenía 25 años cuando fue reclutado, y aunque sabía lo que significaba ir a la guerra, jamás imaginó que su propia sangre también estaría allí. Su hermano menor, Daniel, se había enlistado meses antes sin decírselo a nadie. Lo hizo por convicción, por patriotismo, o quizá para no sentirse menos que Elías, a quien siempre había admirado en silencio. Elías y Daniel crecieron juntos en una casa humilde, de paredes finas y techo de zinc que retumbaba cuando llovía. Dormían en la misma habitación. Compartían sueños, miedos, secretos. Pero con los años, la distancia emocional creció. Las diferencias de carácter, las discusiones tontas, el orgullo. Se querían, sí, pero no sabían cómo decírselo. Y ahora, la guerra los había lanzado al mismo infierno, sin que ninguno lo supiera aún. La primera vez que Elías llegó al frente, lo invadió un silencio extraño. No era la calma antes del caos, era un vacío profundo, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Caminaba entre soldados que no tenían ya rostros, solo miradas perdidas. Esa noche, mientras limpiaba su fusil y escribía una carta que nunca envió, pensó en Daniel. ¿Dónde estaría? ¿Estaría bien? ¿Le habría escrito a mamá? Pero los días pasaban y no había noticias. Hasta que una noche, fría y envuelta en niebla, Elías sintió una presencia. El cielo estaba cubierto de humo y las sirenas no paraban de sonar. Él avanzaba entre escombros buscando sobrevivientes de su escuadrón, cuando algo lo detuvo. No fue una explosión, ni un disparo. Fue un susurro, un nombre. Elías se giró en seco. Nadie. Respiró hondo, pensando que era el estrés, el cansancio. Dio 3 pasos más. Otra vez, esa voz. Hermano. Elías se quedó helado. Esa voz no podía confundirla. Era Daniel. Se lanzó entre los escombros, girando su mirada en todas direcciones, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor. Y entonces lo vio. A unos 30 metros, en medio de la neblina gris, estaba Daniel. Su silueta firme, el rostro empolvado, los ojos claros como siempre, mirándolo con una mezcla de urgencia y ternura. Elías gritó su nombre. Daniel no respondió. Solo levantó una mano y señaló hacia una dirección contraria. Luego, sonrió. Fue esa sonrisa la que Elías nunca olvidaría. Era la misma de cuando eran niños y jugaban a esconderse, la misma que lo hacía sentir que, pase lo que pase, todo estaría bien. Sin pensarlo, Elías corrió hacia él. Pero justo cuando estaba a pocos metros, Daniel desapareció, como si se hubiera desvanecido entre el polvo. No hubo explosión, no hubo grito, solo vacío. Confundido, giró hacia donde Daniel había señalado, y en ese momento se oyó un zumbido. Una bala silbó a pocos centímetros de su rostro y se estrelló contra un muro a su lado. Fue entonces que lo entendió. Si hubiera seguido derecho, si no hubiera girado, esa bala habría ido directo a su cabeza. Se lanzó al suelo y gateó hasta una trinchera. Su cuerpo temblaba, pero no del miedo, sino de algo más profundo, de una certeza que aún no entendía. Cuando todo se calmó, Elías no durmió. Solo pensaba. Recordaba esa sonrisa, esa mirada,
ese gesto de su hermano. Y lo que más lo atormentaba era que Daniel no llevaba casco. No tenía el uniforme del escuadrón. Era como si estuviera allí, pero no estuviera. Al día siguiente, empezó a preguntar entre los soldados. ¿Alguien había visto a Daniel? ¿Había estado en ese frente? Uno de los oficiales, al oír su apellido, lo miró con sorpresa. «¿Daniel González?», preguntó. «Sí, ¿lo conoces? Es mi hermano». «Lo conocí. Pero, hijo, él cayó hace 3 días, en la línea oeste. Lo enterramos ayer». Elías sintió que el alma se le salía del cuerpo. ¿Cómo que había muerto? ¿Cómo que fue enterrado? Si lo había visto anoche. Lo vio con sus propios ojos. Se desplomó. No podía respirar. No podía pensar. Solo lloró. Como no había llorado nunca. Porque la guerra no solo te roba la vida, también te rompe el alma. Pero cuando se calmó, algo dentro de él cambió. Se preguntó, ¿por qué lo vio? ¿Por qué Daniel apareció justo en el momento en que una bala casi lo mata? ¿Por qué le señaló el camino? Esa noche, solo en su tienda, revisó su mochila. Buscaba algo, cualquier cosa que le diera sentido a lo vivido, y entonces la encontró. Una Biblia pequeña, antigua. No recordaba haberla empacado. La abrió y en la primera página estaba escrita una nota. «Hermano, si algún día no estoy, recuerda que Dios aún cuida de ti. No lo olvides. Te quiero. D». Elías cayó de rodillas. Lloró con fuerza, no solo por la ausencia, lloró por la certeza, porque entendió que su hermano, de algún modo, aún estaba allí. Durante las semanas siguientes, Elías vivió los combates con una calma distinta. Ya no reaccionaba con miedo, sino con propósito. Protegía a sus compañeros, hablaba de esperanza. Empezó a orar en silencio. A veces sentía que Daniel le respondía. Una vez, en medio de una emboscada, una granada cayó cerca. Elías no se movió. Un compañero gritó, lo empujó al suelo. Pero la granada nunca explotó, solo quedó ahí, como si alguien la hubiera desactivado desde dentro. Muchos pensaban que Elías tenía suerte, pero él sabía la verdad, sabía que no estaba solo, sabía que alguien, desde el otro lado, seguía guiando sus pasos. Cuando la guerra terminó, Elías volvió a casa, no como un héroe, volvió como un hombre marcado, pero también como un hombre con una fe nueva, una fe que no necesitaba templos ni rituales, una fe que había nacido entre gritos, humo y tierra, cuando vio a su hermano sonreír por última vez. Con los años se casó, tuvo hijos, y cada vez que uno de ellos le preguntaba qué significaba milagro, él les hablaba de Daniel, de la noche que lo vio, de la nota en la Biblia, de la sonrisa que lo salvó. Contó esta historia solo una vez, en una pequeña iglesia de su pueblo. Algunos lo creyeron, otros pensaron que era producto del trauma, pero él no necesitaba convencer a nadie, porque cuando un alma te toca desde el más allá, no necesitas explicaciones, solo agradecimiento. Una tarde, ya anciano, Elías se sentó frente al mar, cerró los ojos, escuchó el viento y por un segundo escuchó otra vez su nombre, Elías. Abrió los ojos. No había nadie, pero sonrió. Porque el amor verdadero no termina con la muerte, solo cambia de forma. A veces se convierte en voz, o en viento, o en una Biblia olvidada que aparece justo cuando más la necesitas. Y cuando finalmente Elías cerró los ojos por última vez, su familia encontró la misma Biblia en sus manos, con la nota aún intacta y una flor seca dentro, de esas que crecen donde el sol toca la tierra con ternura. Nadie volvió a ver a Daniel.
Pero todos los que conocieron a Elías sabían que él nunca caminó solo. Suscríbete si alguna vez sentiste que alguien desde el cielo aún te cuida.